Bienvenidos de nuevo a Negocios Televisión, bienvenidos a las noticias del día. Nos fijamos en la actualidad, en las últimas horas, mirando lo que ocurre en Oriente Medio. La resolución de la ONU que por fin no ha vetado Estados Unidos, pero que ojo porque ha provocado un terremoto con Israel. Enseguida les contamos la medida que ha tomado Netanyahu precisamente por esta decisión de Estados Unidos. Miramos también a China, acusada de atacar a un aliado de Estados Unidos. Miraremos también además a la respuesta por parte de Europa, con Alemania, con Francia, que ha elevado la alerta antiterrorista, y pendientes también, como no puede ser de otra forma, del atentado en Moscú que tuvo lugar el pasado viernes, las acusaciones del Kremlin, las acusaciones de Estados Unidos a Rusia, y miraremos también a 3 nuevos detenidos por el ataque del pasado viernes. Empezamos fijándonos en el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas. Ha adoptado este lunes una resolución instando un alto el fuego entre Israel y Hamás en la Franja de Gaza. 14 de 15 miembros del Consejo votaron a favor de adoptar este documento, mientras que Estados Unidos se abstuvo. La resolución propuesta que pedía un alto el fuego inmediato en la Franja de Gaza durante los ataques de Ramadán fue aprobada por el Consejo de Seguridad sin el veto de Estados Unidos. Una propuesta que además incluye un llamado a la liberación de los rehenes cautivos por Hamás, después de meses de debate, después de 3 vetos por parte de Estados Unidos, después de que Rusia y China vetaran el pasado viernes la propuesta de resolución de Estados Unidos. Por fin hay acuerdo y lo hemos vivido así, lo hemos escuchado así, mira. Procedemos entonces con la votación del proyecto de resolución. Delegaciones a favor del proyecto de resolución que figura en el documento S/2024/254, por favor, alcen la mano. ¿Votos en contra? ¿Abstenciones? Resultado de la votación. 14 votos a favor, 0 votos en contra, 1 abstención. El proyecto de resolución ha quedado adoptado como resolución 2728 de 2024. Precisamente el portavoz del Consejo de Seguridad Nacional de la Casa Blanca, John Kirby, ha hablado sobre esta cuestión. Ha afirmado que el hecho de que Estados Unidos se haya abstenido en la votación en el Consejo de Seguridad de la ONU sobre la resolución que pide un alto el fuego inmediato en la guerra de Gaza no indica un cambio en su política. Decía Kirby: somos consistentes en nuestro apoyo a un alto el fuego y la liberación de rehenes, debido a que la versión final de la propuesta no incluía la condena jamás y no exigía claramente el regreso de los rehenes. No podíamos apoyarla. Como les contábamos, después de 3 vetos, Estados Unidos por fin ha accedido, eso sí, se ha abstenido, y además ha provocado un terremoto con Israel, ha provocado un gran enfado en Netanyahu. Precisamente les hablamos de esto, del primer ministro Benjamin Netanyahu. Ha decidido cancelar el envío de una delegación a Washington encabezada por el ministro de Asuntos Estratégicos Ron Dermer. Todo esto después de que Estados Unidos no vetara la propuesta de alto el fuego aprobada por el Consejo de Seguridad de la ONU este lunes en Nueva York. La propuesta pedía la liberación de los rehenes, pero no condicionaba el alto el fuego a su liberación. Estados Unidos se ha retirado, dicen, de su posición constante en el Consejo de Seguridad, donde hace solo unos días estableció una conexión entre un alto el fuego y la liberación de los rehenes. Esta retirada perjudica tanto el esfuerzo de guerra como el esfuerzo por liberar a los rehenes, porque da jamás la esperanza de que la presión internacional les permitirá aceptar un alto el fuego sin la liberación de nuestros rehenes. Es lo que muestra un comunicado de la oficina del primer ministro, un Netanyahu enfadado con Estados Unidos, que cancela el viaje de su delegación a Washington tras la abstención de Estados Unidos en la ONU. Seguimos mirando. Israel va a dejar de trabajar con la Agencia de Obras Sociales de la ONU en la Franja de Gaza, es lo que ha dicho este lunes un portavoz del gobierno, acusando a la agencia de ayuda de perpetuar el conflicto. Dice que la UNRWA es parte del problema y que ahora van a dejar de trabajar con ellos. Decía: estamos eliminando activamente el uso de la UNRWA porque perjudican el conflicto en lugar de intentar aliviarlo, es lo que apuntaba a los periodistas el portavoz David Menzer. Hablamos ahora de China, de una fuerza china bloqueadora. Es nuevamente acusada de emplear medidas agresivas en un intento de impedir que un convoy filipino reabasteciera una zona controlada por Manila, en una zona muy disputada del mar de China Meridional,
este sábado. Manila dijo que un barco de suministro resultó gravemente dañado y varios miembros del personal resultaron heridos por los cañones de agua de la Guardia Costera de China. Según se informa, el personal chino también instaló una barrera en Second Thomas Shoal. El incidente fue, en muchos sentidos, una repetición de la última misión de rotación de tropas y suministros al atolón en disputa menos de 3 semanas antes. Ese episodio dejó a 4 miembros del personal filipino heridos después de que un cañón de agua chino rompiera el parabrisas de un barco de suministros. China, por su parte, reclama soberanía sobre el Second Thomas Shoal, al igual que la mayor parte del mar de China Meridional, a pesar de que la característica se encuentra dentro de la zona económica exclusiva internacionalmente reconocida como Filipinas y a más de 600 millas de las costas chinas. De China pasamos a mirar a Donald Trump. Un tribunal de apelaciones de Nueva York ha suspendido momentáneamente este lunes la sentencia por fraude civil contra el expresidente, reduciendo significativamente la fianza de apelación requerida de 454 millones a 175. El equipo legal de Trump había argumentado anteriormente que obtener una fianza por la cantidad total de la sentencia era imposible, citando rechazos de más de 30 compañías de garantía debido a la enormidad de esta suma. El desafío legal surge de una demanda iniciada por la fiscal general de Nueva York, Letitia James, que culminó con un fallo contra Trump, sus hijos y ejecutivos de la organización Trump por presentar datos financieros descaradamente falsos, decían, para mejorar los estados financieros de Trump y asegurar un préstamo en términos más favorables. Miramos ahora a Francia, y es que va a aumentar el número de soldados para su unidad de operación Sentinel, que se ocupa del manejo de amenazas terroristas. En lo que apuntaba este lunes el primer ministro Gabriel Attal, dijo que 4.000 miembros adicionales del ejército serían puestos en espera para la división Sentinel, además de los 3.000 militares que ya están desplegados para esta operación, que protege sitios como estaciones de ferrocarril, lugares de culto, escuelas y teatros en todo el país. Francia, como les contábamos, eleva al máximo el nivel de alerta terrorista. De hecho, el gobierno galo ha adoptado la medida después de la matanza de Moscú, según anunciaba el primer ministro Gabriel Attal, después de reunirse con altos cargos de seguridad y defensa junto al presidente Emmanuel Macron. En X subrayó que la decisión, que llega meses antes de que París acoja los Juegos Olímpicos, se ha tomado precisamente a la luz de la reivindicación del Estado Islámico del ataque del pasado viernes en Moscú. Miramos ahora de nuevo al presidente francés. Emmanuel Macron ha dicho este lunes que Rusia fue víctima de un ataque de ISIS y que el grupo detrás de los tiroteos en Moscú también intentó cometer varios actos en Francia recientemente. Decía Macron, este grupo también intentó cometer varias acciones en nuestro propio suelo. Es lo que apuntaba Macron a los periodistas durante una visita a la Guyana francesa. El gobierno francés elevó este domingo su alerta terrorista a su nivel más alto tras los tiroteos en Moscú. Hablamos ahora de Europa. De la Comisión Europea ha rechazado cualquier sugerencia de que Ucrania estuviera vinculada con el ataque terrorista del viernes contra una sala de conciertos en Moscú y ha pedido al Kremlin que no lo utilice como un pretexto para intensificar su guerra contra Kiev o aumentar las represiones internas en Rusia. Decía Peter Stano, naturalmente nos preocupan las indicaciones de los representantes de Rusia que intentan crear un vínculo entre el ataque y Ucrania, algo que rechazamos por completo. Es lo que aportaba el portavoz de política exterior de la Comisión. Decía que no hay alguna prueba de que Ucrania estuviera vinculada de alguna manera con este ataque y por eso piden al gobierno ruso que no utilice este ataque terrorista en Moscú como un pretexto o motivación para aumentar la agresión ilegal contra Ucrania ni como pretexto para el aumento de la represión interna, es lo que decía el propio Peter Stano a los periodistas. Miramos ahora a Alemania, a Olaf Scholz, que impidió que Rusia lanzara un ataque nuclear contra Ucrania. Es lo que está apuntando en estos momentos el diario Bild. En palabras de uno de sus diputados decía: debemos estar agradecidos al canciller porque con su visita a China ayudó a prevenir un posible ataque nuclear del ejército ruso por orden de Putin. Los medios estadounidenses ya han escrito que en el otoño de 2022 Estados Unidos temía una explosión nuclear, un ataque de Rusia contra Ucrania. China participó en su prevención después de la visita de Olaf Scholz a Pekín. Las autoridades chinas instaron a no usar armas atómicas, es lo que afirmaba Rol Muznechich, el líder de la facción del SPD en el Bundestag. De Alemania pasamos a mirar al Reino Unido. Al premier Rishi Sunak ha dado un impulso al rearme nuclear con el destino de 800 millones de euros, una cuarta parte aportada por el propio gobierno para potenciar las defensas del Reino Unido frente a la creciente amenaza de Rusia. A su paso por Barrow-in-Furness, Sunak ha proclamado el esfuerzo nacional para relanzar la industria nuclear con fines civiles y en defensa, con la creación de 40.000 puestos de trabajo durante la próxima década. Decía Sunak que en un mundo cada vez más peligroso y disputado, Reino Unido considera que la disuasión nuclear es más vital que nunca, es lo que declaraba el propio Sunak, donde los astilleros construyeron submarinos nucleares de la clase Astute de la Royal Navy, los sumergibles equipados con misiles balísticos Trident de la clase Dreadnought y los
SSN AUKUS, como parte del Acuerdo Defensivo del Pacífico Sur, en el que participan tanto Australia como Estados Unidos. El gobierno británico ha firmado acuerdos con BAE Systems, Rolls-Royce, EDF y Babcock para potenciar el hub nuclear de Barrow-in-Furness, la ciudad portuaria de 50.000 habitantes en Cumbria, especializada desde hace más de un siglo en la construcción de submarinos. Reino Unido, pasamos a mirar a Rusia. Ha dicho este domingo que interceptó 2 bombarderos estratégicos estadounidenses cuando se acercaban a la frontera con el país sobre el mar de Barents. Un comunicado del Ministerio de Defensa ruso afirmó que los equipos de control del país detectaron un grupo de aviones acercándose al espacio aéreo ruso, por lo que enviaron un avión de combate MiG-31 para identificar los aviones y evitar cualquier violación. En un comunicado apuntan a que la tripulación del caza ruso identificó un objetivo aéreo, en concreto 2 bombardeos, en este caso de Estados Unidos. Dijo además que estos bombarderos ajustaron su rumbo de vuelo cuando el avión de combate ruso se acercó a ellos, después de lo cual regresó sano y salvo a su aeródromo de origen. Dicen además que no hubo violación de la frontera estatal de Rusia, según el comunicado, y agrega que las maniobras del avión de combate ruso se llevaron a cabo en estricta conformidad con las reglas internacionales para el uso del espacio aéreo sobre algunas zonas neutrales y con el cumplimiento de las medidas de seguridad. Por su parte, Estados Unidos aún no se ha hecho eco de absolutamente nada en torno a este comunicado. Vamos ahora a Polonia. Ha denunciado que Rusia ha violado el espacio aéreo en la madrugada del domingo con un misil de crucero lanzado contra objetivos en el oeste de Ucrania. Según las Fuerzas Armadas polacas, Moscú lanzó 57 misiles y aviones no tripulados contra Ucrania en la madrugada, incluidos ataques contra Kiev y la región occidental de Leópolis, cerca de la frontera polaca. En concreto, y según han publicado en X, se produjo una violación del espacio aéreo polaco por uno de los misiles de crucero lanzados durante la noche por la aviación de largo alcance de la Federación Rusa. Dicen que el objetivo penetró el espacio cerca de la localidad de Oserdó y permaneció allí durante 39 segundos. Durante todo el vuelo, dicen, fue observado por sistemas de radar militares. La respuesta por parte de la OTAN a este incidente ha asegurado que está preparada para proteger y defender a todos los aliados después de que un misil ruso sobrevolara territorio polaco, el espacio aéreo polaco, este fin de semana a raíz de uno de los ataques perpetrados por Rusia contra Ucrania. La OTAN dice condena enérgicamente los últimos ataques de Rusia contra civiles, ciudades y pueblos ucranianos, incluidos a los cercanos a territorios aliados. Es lo que apuntaban a la agencia EFE fuentes de la OTAN, que recordaron que en respuesta a la guerra de Rusia contra Ucrania han reforzado significativamente su postura en el flanco oriental, también con aviones de países aliados para proteger los cielos polacos. Terminaban diciendo: seguimos evaluando nuestra postura y permaneceremos preparados para proteger y defender a todos los aliados de la OTAN. De la OTAN pasamos a hablar de nuevo de Rusia. Del embajador ruso en Polonia, Sergei Andreyev, no ha acudido este lunes al Ministerio Polaco de Exteriores pese a haber sido citado por la violación de un misil ruso del espacio aéreo polaco este domingo durante un ataque de las tropas de Rusia en el oeste de Ucrania. El portavoz de la diplomacia polaca, Paweł Browski, ha explicado que hará llegar al diplomático ruso por otra vía una nota solicitando aclaraciones sobre lo ocurrido. En unos comentarios previos, el ministro polaco de Exteriores, Radosław Sikorski, declaró que su gobierno va a exigir explicaciones al embajador, pero probablemente no obtendrá nada más que demagogia. Browski, en su caso, ha señalado que la Convención de Viena sobre las relaciones diplomáticas claramente establece las funciones de un embajador en el país anfitrión. Dijo dudar de si el propio Andreyev es capaz de representar adecuadamente los intereses de la Federación Rusa en Varsovia. Seguimos mirando a Rusia. Apuntamos al comité de investigación encargado de investigar el ataque terrorista ocurrido en el ayuntamiento de Krokus, en el barrio moscovita de Krasnogorsk. Ha pedido este lunes al distrito de Basmani que emitiera 3 órdenes de arresto más. Según el comunicado enviado a los medios de comunicación, el comité nombró a Islomov, Aminchon, Iroilovich, Islomov, Dirovar, Iroilovich e Islomov, Iroil, Ibrahimovic como sospechosos adicionales, que por cierto ya han sido detenidos anteriormente. Las autoridades arrestaron a 4 hombres vinculados al Estado Islámico de Irak y de Siria. 3 de ellos se declararon culpables y el ataque se ha cobrado hasta el momento hasta 140 vidas. Miramos de nuevo a Rusia. Este lunes empiezan después de la jornada de luto oficial de este domingo, después de que decenas de personas, en concreto hasta 140 ya, murieron asesinadas a tiros en un concierto en las afueras de Moscú, en el ataque más mortífero dentro de Rusia en las últimas 2 décadas. Rusia anunciaba el sábado la detención de 4 sospechosos, le contamos ahora hasta 3 detenciones más, mientras que el presidente Vladimir Putin ha prometido localizar y castigar a todos los autores de este ataque. Escuchamos al propio Putin, que todavía no ha mencionado al grupo militante de ISIS y que afirma que algunos en el lado ucraniano habían estado dispuestos a ayudar a estos pistoleros a cruzar la frontera. Escuchamos. Podemos decir lo siguiente: los 4 implicados, los 4 atacantes que asaltaron a la gente fueron detenidos, trataron de esconderse y se movían hacia
Ucrania y según los datos preliminares en el territorio ucraniano les prepararon las rutas para cruzar la... Por último, miramos a la Casa Blanca. Ha desestimado este lunes las afirmaciones rusas de que el ataque a tiros que acabó con la vida de 140 personas en la sala de conciertos a las afueras de Moscú estuviera relacionado con Ucrania. Decía Kirby, no hay ningún vínculo con Ucrania, esto es simplemente más propaganda del Kremlin, es lo que apuntaba el portavoz de la Casa Blanca en una sesión informativa. Estados Unidos tacha de propaganda rusa, de propaganda del Kremlin, el hecho de que haya vínculos entre el ataque del pasado viernes y Ucrania. Pendientes de todos los acontecimientos en torno a esta noticia, pendientes de todas las últimas horas en torno al atentado que tuvo lugar en Moscú, pendientes de las últimas horas de la actualidad. Hacemos una pausa y seguimos con toda la información, con la mejor programación, un día más en su casa, en Negocios Televisión.